A los lectores de libros nos da mucho gusto que los movimientos que reivindican a los sectores más débiles y a las minorías, se hagan presentes en la discusión pública. Ese tipo de posicionamientos significan un avance en el pensamiento, y favorecen la convivencia humana. Nos referimos a las ideologías de lo políticamente correcto, como la igualdad, el pacifismo, el animalismo, el feminismo, la diversidad sexual y muchos otros. Personalmente yo apoyo muchas de esas causas. Sin embargo, no debemos permitir que una postura excesivamente acalorada a favor de esos movimientos nos diga cuáles lecturas debemos hacer y cuáles debemos evitar. Los buenos libros, especialmente los que consideramos clásicos, jamás fueron fuente de propaganda que pretendiera golpear a ese tipo de movimientos. Por el contrario, si sus autores permanecieron vigentes, fue porque favorecieron el pensamiento progresista, y fueron abriendo brecha para el avance que hoy disfrutamos. La verdadera literatura no es reaccionaria ni panfletaria. Por consiguiente, no podemos juzgar a los clásicos con la moralidad que pretenda imponerse en nuestros tiempos. En primer lugar, estos libros fueron escritos cuando difícilmente existían los activismos que hoy tanto apoyamos. Evidentemente, no se puede acusar a un autor que nació en el siglo XIX, de escribir libros destinados a fastidiar la forma de pensar de los lectores del siglo XXI. Hay que considerar que lo que ellos escribieron ha roto la barrera del tiempo, mientras que nuestras posturas morales quizás cambien en el futuro. La moral evoluciona, pero el arte prevalece. La censura, el maniqueísmo y la mojigatería han hecho mucho mal a la humanidad. El problema de rechazar libros por culpa de la corrección política o religiosa, es que nos privamos del magnífico ejercicio de leer una obra maestra de la literatura universal. Imaginemos a un deportista que se prepara para una competencia, y que se niega a entrenar, porque el color de su uniforme es rojo en lugar de azul. Ese atleta debería valorar el acto por encima del símbolo. Pues bien, en la literatura aplica lo mismo. Es más importante el arte narrativo que la vigencia de los conceptos morales. Es más importante el acto de leer, que el alardeo de nuestras convicciones. Porque leer nos hace abiertos y tolerantes, mientras que la moralidad nos vuelve dogmáticos y cerrados. El libro es nuestro aliado, no nuestro enemigo. No debemos evitar el ejercicio de leer, por un tema que nos cause incomodidad, o por una escena que contradiga nuestra ideología. Algunos comentaristas recomiendan evitar ciertas lecturas en defensa de lo políticamente correcto. Por ejemplo, libros tan importantes como Matar a un ruiseñor, o Las aventuras de Huckleberry Finn, simplemente porque algunos de los personajes de ficción recurren a insultos, y se utiliza la palabra negro. Un lector con buen criterio no se escandaliza, porque la intención de la historia no es hacer escarnio de las personas pertenecientes a una etnia. Y porque sabe que los términos más amables, como afroamericano y afrodescendiente, no eran manejados en la época en que estos libros fueron escritos. Vaya, el lector mismo se extrañaría de que en un drama de esas épocas, los personajes utilizasen expresiones tan elegantes, por capricho de un traductor que se empeñara en ser políticamente correcto. ¿No sería eso un tanto ridículo? Lo importante no son las palabras, sino el contexto en que se usan. De igual manera, nadie debería sentir recelo por las ideas. La diversidad en el pensamiento es lo que nos enriquece y nos vuelve tolerantes. De hecho, uno de los grandes beneficios de leer literatura, es que nos libera del lastre de las creencias dogmáticas. Podemos incluso entrar en contacto con ideas aberrantes, pero no vamos a caer en su juego. Porque al ser lectores de buen criterio, no sentiremos la necesidad de combatir un dogma con otro dogma de sentido contrario. Otros opinantes consideran que un error moral en la vida de un escritor bastaría para descalificar su obra. Afirman que si Pablo Neruda cometió tal cosa, entonces no debemos leer sus poemas. Que si Henry Miller era un pervertido, que si Charles Bukowski era un machista, que si William Burroughs era un drogadicto, que si Vladimir Nabokov, que si Oscar Wilde, que si Ferdinand Celina, que si Jack Kerouac.
Valdría la pena recordar que no somos los sumos sacerdotes del Sanedrín, solo somos lectores. No nos corresponde juzgar la moralidad de los seres humanos que escribieron libros. Nos corresponde valorar desde el punto de vista literario, los libros que realmente hayamos leído y entendido, sin satanizar, sin escandalizar, y sin censurar. Porque el terreno en el que nos movemos, es el del arte literario de todas las épocas, no en el ámbito moral del momento. Por consiguiente, no participamos en cacerías de brujas, ni en campañas negras contra los escritores. Si después de reflexionar estas ideas seguimos creyendo que vale la pena hacer una lista negra de libros y autores políticamente incorrectos, entonces estaríamos adoptando una postura conservadora y radical, opuesta al verdadero espíritu de igualdad, libertad y tolerancia que decimos predicar. Seríamos los nuevos inquisidores. Los censores que la nueva moral necesita, para perpetuar el control. Cuando alguien nos diga que por ningún motivo leamos clásicos como La naranja mecánica, Trópico de Cáncer, El almuerzo desnudo, Viaje al fin de la noche, El amante de Lady Chatterley, Lolita, El señor de las moscas, En el camino, o Matar a un ruiseñor. Preguntémonos si esa persona se basa en criterios literarios, o simplemente se limita a imponer sus conceptos de corrección política. Censurar libros por motivos morales siempre será una contradicción, así sea en nombre de causas tan nobles como la igualdad y la diversidad. Leer es ensanchar la mente. Leer es generar empatía. Leer es fomentar la tolerancia. Quemar libros, eso sí sería un crimen.